Hoy en Con la Gente vamos a estar dialogando con la diputada provincial Silvana Di Stefano del bloque de la Unión Cívica Radical para hablar algunas cuestiones de actualidad. Hola Silvana, muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias a vos por estar acá y por este espacio para conversar. Por favor, un placer. En principio, consultarte un poquito el tema de la economía. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cómo crees que podemos salir de esta crisis que genera la pandemia? La verdad que la pandemia nos ha obligado a cambiar prácticamente todos los espacios de trabajo, de movilidad, de vida cotidiana. En ese marco hay una crisis económica que está acentuándose porque hay muchos sectores que prácticamente no pudieron trabajar, seguir trabajando y la economía en ese sentido no gira, no rueda. Creo que la medida de la cuarentena y de la pandemia, que nos obligó la pandemia, fue una medida acertada, pero creo que ya tenemos que empezar a volver un poco a lo que es el circuito económico, porque hay muchos sectores que prácticamente no están pudiendo trabajar y muchos negocios, muchas empresas que están cerrando. Ejemplos, jardines maternales, uno pasea por el centro y ve locales vacíos en los shoppings, en los centros comerciales. Hay muchos que tuvieron que dejar el rubro que estaban haciendo porque no pudieron seguir trabajando. Creo que nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical presentamos algunas medidas al gobierno provincial. El gobierno provincial, por lo menos lo que es en nuestra provincia, tiene herramientas para brindar una asistencia a aquellos sectores y ahora esperemos que eso se vea efectivo y que esos sectores que no pudieron trabajar empiecen a tener un alivio y no lleguemos al cierre o al fin de la actividad económica en algunos sectores. Totalmente, es un problema que preocupa, digamos, a nivel mundial y que repercute prácticamente en todos los sectores. Sí, por supuesto, la provincia de Santa Fe no está ajena ni a la República Argentina ni al resto del mundo. Esto es una crisis que afectó prácticamente a todo el mundo, que no se sabía y no se sabe actualmente bien cómo es el virus, cómo vamos a salir, pero yo creo que en los lugares en donde estamos un poco más liberados del virus o donde está un poco más controlado, hay que tratar de volver a reactivar y a que la ronda del circuito económico vuelva a rodar, porque si no la crisis se va a acentuar mucho más. Tal cual. Otro problema que nos preocupa sobre todo a los rosarinos es el tema de la inseguridad que estamos viviendo. ¿Qué opinión tenés al respecto y cómo crees que debe abordarse este tema? La seguridad es un tema muy complejo. Primero porque no es solamente un tema policial, es decir, no se resuelve un problema de seguridad poniendo más policías en la calle. Sí se resuelve ordenando a la policía, indicándole qué tiene que hacer, y para eso tiene que haber una dirigencia política que esté al frente de la seguridad. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta lo social, hay que tener en cuenta lo económico, de lo que recién hablábamos, y eso se tiene que juntar y unir para pensar políticas activas en seguridad, pero que contengan a todos los espacios. En el gobierno anterior del Frente Progresista teníamos nosotros una mesa de abordaje multiagencial donde estaba la policía, el MPA, los gobiernos locales, donde estaba la parte de desarrollo social, la de forma activa, donde participaba vivienda. Es decir, el problema hay que atacarlo desde todas las variantes. Yo lo que actualmente veo es que no hay una dirigencia política que esté al frente de la seguridad. Nos falta trabajo de la policía, pero con una orientación. La policía de por sí no puede estar patrullando sin tener una orden operativa, y además está fallando mucho la prevención en el delito, ¿no? Que eso, bueno, también forma parte de poner más policías en la calle y de activar el sistema policial. Es un tema muy complejo, pero creo que estamos viviendo un momento complicado en seguridad y esperemos que las autoridades, en especial el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, se ponga al frente y pase un poco más del discurso a la acción, como yo digo, porque es un ministro muy discursivo, pero en la acción no se ven buenos resultados. Bien, un poco referido a esto, no a esto particularmente, sino en general, ¿qué evaluación podés hacer de la gestión del gobierno provincial y del manejo de la pandemia particularmente?
Yo soy muy crítica del gobierno provincial, obviamente que nuestro bloque en la Cámara de Diputados es un bloque propositivo, así que en ese sentido nosotros criticamos, por un lado, la pasividad que tiene el gobierno provincial en muchos aspectos, en el aspecto educación, en el aspecto seguridad, en el aspecto económico. No hubo una transición responsable, por lo tanto cuando asumieron al gobierno prácticamente asumieron con los ojos cerrados. Había muchas áreas, muchos sectores importantes por cubrir con directores, con especialistas que se dejaron, incluso hasta ahora siguen sin cubrirse. Un mes durante enero no estuvo trabajando la administración provincial por ponerse al día. En ningún gobierno pasó que haya que tomarse un mes para ponerse al día. Para eso está la transición que ellos no hicieron. Entonces yo soy muy crítica, creo que hay una pasividad, creo que por supuesto que la pandemia afectó a todos por igual. Seguramente se dificultaron algunas decisiones que pudo haber tomado el gobierno provincial, pero bueno, nosotros aprobamos en la legislatura una ley de necesidad que el Poder Ejecutivo nos envió, una ley que le habilita a endeudarse por 54 millones de pesos, un monto de endeudamiento que no tuvo ningún gobierno de la provincia de Santa Fe en los últimos años. El gobierno lo tiene, bueno, esperemos que lo haga, que lo ponga en uso para que pueda buscar las herramientas para poder salir de la crisis. Eso en nivel económico. Después, en nivel, por ejemplo, de educación, tuvimos reuniones con la ministra de Educación donde no pudo responder prácticamente ninguna de las preguntas que le hicimos. La paritaria era una cuestión del Poder Ejecutivo. La infraestructura, a lo mejor había que cambiar todo por la pandemia. ¿Cuándo se vuelve a clase? No se sabe. ¿Qué se va a hacer con el transporte rural de los docentes en las zonas rurales? No se sabe. Propone que va a empezar las clases para la zona de rural cuando pretenden dar clases en las galerías. Estamos en agosto, hay 2 grados en la galería. Bueno, hay un montón de cuestiones. Aparte de la situación docente, que ellos también estuvieron trabajando intensamente todos estos meses. Sí, los docentes y las docentes de nuestra provincia hicieron un gran esfuerzo, lo siguen haciendo. Por eso nosotros decimos que el gobierno en materia de educación toma decisiones que no incluyen a los docentes y las docentes, como fue la resolución 223 y como es ahora de hacer un relevamiento edilicio o pretender que ellos armen un protocolo. Esas son cuestiones que tiene que hacer el gobierno provincial. Y la paritaria no es solamente para discutir cuestiones docentes, la paritaria es para económica de los docentes, sino para discutir también a dónde va la educación de la provincia de Santa Fe, cosa que nosotros no sabemos, porque le preguntamos a la ministra por qué opinaba sobre la ley de educación que estamos nosotros tratando en la Cámara de Diputados, precisamente en la Comisión de Educación de la que yo formo parte. Le preguntamos qué posición tenía sobre eso y no nos respondió. Es decir, somos la única provincia que no tiene ley de educación provincial. Tuvo una media sanción que no prosperó en Senado. Ahora estamos trabajando nuevamente. Queremos saber qué opina el gobierno, porque obviamente después eso lo implementa el gobierno y no pudimos tener una respuesta. Entonces vemos a un gobierno que está pasivo y la sociedad creo que también lo está sintiendo. ¿Cuáles son los proyectos que tiene el Frente, de los más urgentes, digamos, que están planificando ahora? Y bueno, y también un poquito que nos comentes tus proyectos más personales. Vi un poquito tu agenda, también estás muy metida en lo que es ambientalismo también, ¿no? Sí, en realidad nosotros como bloque funcionamos muy bien, la verdad que todos los diputados de la Unión Cívica Radical, que somos 11, estamos pensando en proyectos y nos acompañamos en proyectos tanto locales, porque uno siempre pertenece a una ciudad o a un departamento y siempre también presenta proyectos que tienen que ver con lo local, pero también aquellos que tienen que ver con cómo va la economía, qué opinamos sobre determinados temas o qué podemos proponer en materia de salud, en materia de educación, en materia de economía también. Hemos presentado el Plan Sostener, hemos presentado planes que tienen que ver con una batería de propuestas económicas que incluso la pensamos desde el mismo radicalismo también. Así que es un bloque muy activo. Como te decía antes, somos propositivos y no nos quedamos solamente en la crítica, de la cual también creo que somos
parte de un poder legislativo que debe ser crítico también hacia afuera y hacia adentro. Lo hacemos nosotros, hacemos nuestras reuniones, discutimos los proyectos. En el caso mío particular, me interesa mucho el medio ambiente. Estamos trabajando mucho en lo que es la separación de residuos, en lo que es también la conservación de los bosques. Hemos presentado pedidos de informes, así que estamos trabajando ahí. También presentamos un proyecto con respecto al teletrabajo. Un proyecto que presenté de mi autoría, que también tiene todo el bloque acompañándome, para tratar de pensar la nueva modalidad de trabajo, ¿no? Estamos ante una modalidad en que el teletrabajo se convirtió en algo natural, pero no está reglamentado. Es todo un tema eso. ¿Qué Claro. es lo que propone tu proyecto? Nosotros lo que proponemos es, en primer lugar, que la provincia, a la administración pública, adhiera al teletrabajo, que sea una adhesión voluntaria, que puede ser la jornada no completa, sino algunos días, es decir, que sea un contrato entre el empleador y entre el empleado, que sea claro desde el inicio, que el empleador le pueda brindar las herramientas necesarias, es decir, que le pueda brindar los elementos técnicos, la conectividad, que se le pueda hacer mantenimiento de los equipos que utiliza. Por otro lado, que se pueda tener el tiempo de descanso, el tiempo de vacaciones. Digamos, lo que ahora está en una nebulosa se pueda reglamentar. ¿Estuviste también implementando medidas de apoyo para Verbano, puede ser? Sí, recibimos en la Comisión de Laborales, que también formo parte, recibimos a los empleados de Verbano y al gremio. Nos comentaron la situación de las 120 familias, porque no son personas, son familias, claro. E incluso el 75% de esas 120 personas que trabajan son mujeres que mantienen los hogares en muchas ocasiones. Están pasando una situación muy crítica, los hornos están parados, no están produciendo. Luego de esa reunión fuimos a la marcha, a la movilización que se hizo desde la fábrica hasta la municipalidad, pidiendo algo que yo digo es un derecho fundamental, que es trabajar. Le pedimos al Ejecutivo la posibilidad de que pueda hacer un relevamiento de todas las áreas que tienen vajillas, que utilizan vajillas para uso diario o para regalos protocolares, y que pueda pensar en hacer una compra centralizada a la empresa Verbano. Y también que se pueda presentar Verbano como oferente en los procesos de compra, para tratar de también formar parte de esas licitaciones para comprar estos elementos, y también invitar a municipios y comunas que puedan adherir a esta medida. Esto hace, primero, que estemos comprando local, que estemos comprando santafesino, que estemos ayudando a una empresa que es la empresa más importante del país de fábrica de porcelana, y que podamos resguardar las fuentes de trabajo. Así que es un proyecto que también se lo acerqué personalmente al ministro de la Producción, con el cual tengo conversaciones en estos temas. Estuvimos charlando, él pasó el proyecto al secretario de Industria y me comentó que estaban también manejando con Nación alguna especie de ayuda para que la empresa vuelva a funcionar. Así que es un proyecto que esperemos que tenga buen destino. Bárbaro. Y bueno, para finalizar, te consultaba que también tenías en la agenda temas de ambientalismo, protección de ríos y demás. ¿Qué está pasando el tema de la quema? ¿Y están armando algo con respecto a eso? Nosotros hemos presentado como bloque la preocupación que tenemos por la quema de las islas. Creo también ahí que el gobierno provincial debe pedirle al gobierno nacional un poco más de autoridad en el tema, un poco más de solución. Yo te comento, vivo en la ciudad de Roldán, y el otro día se sentía en la ciudad de Roldán el humo. Es decir, me imagino aquel que vive acá en la ciudad de Rosario, o que está cerca del río. La verdad que es una pena, primero por lo que tiene que ver con lo ambiental, segundo por lo que tiene que ver con la salud. Estamos respirando humo prácticamente, aire viciado, y creo que nos merecemos los santafesinos que tener un gobierno que le reclame a Nación aquellos que nosotros pensamos que es necesario. El quema de las islas, la devolución de la plata que nos deben, que eso nos vendría muy bien a la provincia de Santa Fe. Bueno, creo que el gobierno se tiene que poner activo. De todas maneras, nuestro bloque también ha presentado pedido de informe, situación, a ver cómo está el trabajo y qué se está haciendo efectivamente para que esto no siga sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Así pasaba la palabra de la diputada provincial Silvana Di Stefano. Seguimos caminando la ciudad, seguimos caminando con la gente.